Hola Hola, Gabriel, ¿cómo vas? hola Jonathan, gusto verte. Bien, bien, por aquí conectándonos. Estoy aquí en Bogotá. Te cuento que me tocó hacer este live desde un centro comercial Wow, porque estamos por aquí, bueno, Bogotá está en marchas, manifestaciones, protestas, y bueno, salí de mi lugar de trabajo y bueno, las calles bloqueadísimas. Aquí en Bogotá hay una universidad que se llama la Universidad Pedagógica en Chapinero. Y bueno, es una universidad de corriente marxista-leninista, de frente. O sea, tú entras a la universidad y empiezas a ver pinturas del Che, de las guerrillas colombianas. Y bueno, hoy salieron todos estos pelados a bloquear las calles. Y bueno, me tocó aquí meterme a un centro comercial, no alcancé a llegar a mi casa, pero bueno, gusto tenerte aquí. De verdad que del mismo modo, Jonathan, allá son 7 de la tarde, acá ya a las 9 de la noche, y quería preguntarte un Ujú. poco cómo está el clima y en la ciudad hemos recibido también, bueno, noticias de todo este tiempo de revueltas con un clima social y con una violencia generalizada muy fuerte, ¿no? Quería preguntarte cómo estás viviendo todo este tiempo. Bueno, el clima en términos de clima climático, frío, bastante lluvia en Bogotá, eso ha disipado un poquito las manifestaciones, pero el clima político está candente, está ardiente el clima político en Colombia, y además que se viene una jornada, o el otro año hay una jornada electoral en Colombia. Mm, Entonces se va a definir el Congreso de la República y se va a definir la presidencia de la República. Hasta el momento, en temas de solo hay un candidato presidencial. Bueno, ya hay dos candidatos presidenciales ya que salieron al ruedo a decir somos candidatos. Uno de ellos es Gustavo Petro, de la izquierda, exalcalde de Bogotá, y uno de los líderes de todos estos movimientos, de todas estas manifestaciones, junto con su movimiento, bueno, que ya cambió el nombre, se denominaba la Colombia Humana, hoy se denomina el Pacto Histórico, donde lo que hace es agrupar todos los movimientos de izquierda, desde el centro izquierda hasta la izquierda radical. mm, Hace una semana anunció su apoyo a Gustavo Petro. ¿Cuál es la izquierda radical? La izquierda radical es el grupo FARC, que hoy se llama Comunes, que están en el Congreso, que llegaron al Congreso de la República sin pasar por unas elecciones, sino gracias al acuerdo de paz que se firmó en 2016, a noviembre del 2016. ujú. Esto les dio dos periodos electorales que así saquen cero votos, tienen permiso o tienen autorización de colocar 10 congresistas, 5 en Cámara Alta, lo que conocemos aquí como Senado, y 5 en Cámara Baja, lo que conocemos como Cámara de Representantes. Ellos hace una semana dijeron al Congreso, la lista del Congreso, a nuestros militantes, que son entre 40.000 y 100.000 personas que le han votado o que le votaron en las últimas elecciones, los vamos a poner al servicio de Gustavo Petro. ¿Esto qué quiere decir? Como nosotros sabemos que si sacamos cero votos, podemos llegar igual al Congreso con los mismos 10 congresistas, toda nuestra fuerza política se va a ir a apoyar a Gustavo Petro. Esta información la saca un medio financiado por George Soros, que es se llama aquí, ay, se me escapó el nombre, no es Las Dos Orillas, sino es La Silla Vacía. Mm. La Silla Vacía es un medio progresista que sacó esta información, entonces esto no es una información que salga de un medio conservador, sino que así se están planteando las cosas en Colombia. Bueno, eso, dado todo esto, ellos han hecho un bloque para apoyar las manifestaciones. Es más, congresistas cercanos a Gustavo Petro están colocando dinero para apoyar a las personas que hoy están manifestando en la calle. O sea, no, aproximadamente se invirtieron unos 50.000, 60.000 dólares, hablando porque aquí de pronto hay personas que nos ven de todos los países, para armar a los muchachos para que salgan a enfrentarse a la fuerza pública. O sea, los jóvenes hoy en Colombia están siendo utilizados como carne de cañón, Mm. como ratones de laboratorio, y están siendo llevados a una guerra contra la fuerza pública. Obviamente aquí ha habido muertes de los dos lados. Hace unos 15 días quemaron un policía vivo. O sea, Mm. esto fue terrible. Y también han muerto muchachos.
Y yo aquí hoy, y lo que yo te puedo decir es que yo no voy a culpar a los jóvenes. Muchos, digamos que discursivamente dicen estos jóvenes son unos vagos, estos jóvenes no trabajan, y yo lo que reflexionaba hoy es que son jóvenes, la juventud siempre quiere tener una capa puesta y salir a defender unos derechos. Sí. Y los políticos están aprovechando de eso. Eso es lo más triste. Muchas de esas noticias de mucha violencia, bueno, fueron parte del recorrido de la prensa internacional. Hemos visto aquí también en Argentina y ha llegado a movilizar la oración de nuestras iglesias en favor de Colombia, de ver simplemente la crudeza de esas imágenes y de tanta violencia en las calles. Para la iglesia en Argentina, Colombia tiene un lugar muy especial en el corazón de los creyentes porque hemos sido y somos muy bendecidos por un montón de congregaciones y de ministerios en Colombia que realmente son de mucha influencia y de mucha bendición aún para nosotros. Y ver las calles y ver un poco lo que vos estás escribiendo, Jonathan, de la violencia manifestada más allá de las causales y más allá del uso político que se quiera hacer de cada movilización, el clima de violencia, el clima social era realmente muy movilizador, ¿no? Hoy estamos frente a paradigmas de sociedad, a paradigmas políticos totalmente confrontados. Por supuesto que para el que es creyente la batalla es eminentemente espiritual, pero esa manifestación de esta guerra espiritual, en términos bíblicos, obviamente se manifiesta en una batalla ideológica. Hay sociedades enfrentadas y en muchos países hasta por igual. Mirá recientemente Perú, una sociedad partida al medio, se están contando los votos, pero por décimas, digamos. Es decir, es muy poca la diferencia, pero digamos, son modelos confrontados en la mayoría de Latinoamérica con partidos con una bipolaridad, ¿no? A pesar de que haya otras propuestas, pero digamos, en la maquinaria electoral, dos grandes frentes que tratan de agrupar distintos actores políticos. Y tanto de un lado como del otro, ninguno logra, de alguna manera, aglutinar el apoyo de la sociedad, sino que generalmente lo que se viene dando, y decime vos si esto es así o no en Colombia, pero por ejemplo en el caso de Perú, con dos modelos, supongamos, antagónicos, uno muy identificado con la derecha, otro identificado con la izquierda, pero la gente que termina votando a un sector o al otro no lo hace en apoyo a ese sector, sino porque odia en realidad al otro. Es decir, ninguno de los dos espacios son representativos, sino que en realidad el voto no es el voto por la acción positiva o la defensa de esa propuesta, sino que es un voto de reacción o de odio o de intolerancia al opuesto. ¿Se viene dando ese escenario también en Colombia? Sí, digamos que mencionaste tres cosas, o bueno, dos cosas importantes. La pregunta que me haces es muy cierta, y hablaste de Perú. Perú, ¿qué ha sucedido con Perú? El tema de Fujimori, ¿no? Entonces siempre ha existido un voto anti-Fujimori de varios sectores, por lo que sucedió allá en Perú, bueno, XY cosas, su lucha contra el Sendero Luminoso, eso derivó en muchas cosas buenas y malas. Y aquí en Colombia tenemos otro fenómeno que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en el 2002. Curiosamente, no llegó con los partidos políticos tradicionales. Aquí a alguien le puede gustar o no Álvaro Uribe Vélez, pero Álvaro Uribe viene prácticamente de la nada y postra al establecimiento político a sus pies, porque se vuelve muy popular, se vuelve muy amado por la gente, muy amado por el empresariado, muy amado por los comerciantes,
muy amado realmente. En su primer gobierno llegó a tener una favorabilidad casi que del 80%. El otro 20% era la izquierda, que siempre ha corroído, digamos, que a las políticas de derecha, pero eso llevó a que este personaje fuera una reelección donde se hicieron cosas que no están bien. O sea, para reelegirse hubo mucha corrupción de por medio, personas terminaron presas, pero de alguna u otra forma siempre enfrentaba a la izquierda más radical. En su segunda elección le pusieron un candidato de una izquierda, digamos, muy liberal, Carlos Gaviria, que ya murió, constituyente, bueno, etcétera, etcétera, es magistrado, y eso pues obviamente lo hacía crecer más, su lucha contra las FARC. O sea, él combatió el socialismo de vías de hecho, o sea, que toman las armas de todas las formas de lucha, las combatió frontalmente, y eso hizo que su popularidad creciera. Ya por allá en el 2010 aparece como candidato presidencial el señor Gustavo Petro, y el señor Gustavo Petro en su primera campaña presidencial, desde ahí empieza a polarizar el escenario, llega a la alcaldía después, este señor como alcalde le polarizan la ciudad, el sector del uribismo, y ahí se crea una guerra impresionante. Luego Álvaro Uribe pone un personaje que es Juan Manuel Santos, y este puesto por el uribismo termina traicionando al uribismo, haciendo unos acuerdos con las FARC que el uribismo no apoyó, y en la mitad de la población colombiana no apoyó. Ahora, donde la sociedad más se divide en Colombia en los últimos años es gracias a los acuerdos con las FARC. Eso es lo que divide la sociedad. Más que una división entre izquierdas y derechas, ese acuerdo divide el país, y eso fue muy lamentable. Al día de hoy, Gustavo Petro en su última campaña presidencial sacó casi 8 millones de votos en segunda vuelta, algo histórico para la izquierda, y Duque le gana por 2 millones de votos de diferencia. Hoy al parecer está mucho más fuerte que hace unos años, y Gustavo Petro se encargó de eso, de dividir la sociedad. Como buen lector que es, como buen marxista cultural que es, y buen lector de gente como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, o sea, sabe todo este cuento de la nueva izquierda, y ha polarizado tanto el tema que los que hoy se consideran de centro están desapareciendo en la opinión. Y solo está el uribismo, y solo está Gustavo Petro. Y esto a cualquiera de los dos les puede funcionar. Y les puede funcionar, y las elecciones van a estar muy parecidas en 2022 como las de Perú, ¿no? O sea, esto se va a definir por 10.000 votos, 15.000 votos, 100.000 votos, 200.000 votos. Tal cual. Así se van a definir. Es un fenómeno que se viene dando en el continente, con frentes que vienen tratando de agruparse y de polarizar al extremo cada elección. Es un fenómeno que se viene dando. Estamos viviendo en una época donde los partidos políticos están muriendo, donde ya nadie vota por un proyecto que responde a una plataforma electoral. Hoy el voto, digamos, en el siglo XXI es de frentes electorales donde se votan frentes, y más o menos la gran mayoría de la gente ni sabe qué es lo que está votando o qué proyecto de nación está votando. Digamos, sabe que más o menos por arriba son antagónicos, pero no se sabe eso. Ahora, interesante, vos lo mencionaste y yo recuerdo esa gran batalla. Mencionaste un tema, Jonah, de el acuerdo con las FARC y cómo esto es funcional a ese sector. Yo me acuerdo ya hace unos años cómo este tema estuvo tan presente en nuestras congregaciones, aún aquí en Argentina, cuando en realidad había un gran clamor de muchas iglesias cristianas de votar en contra de ese acuerdo de paz, entre comillas, que implicaba precisamente el acuerdo con la FARC. Mucha gente no entendió y dice, pero ¿cómo? Siendo cristiano se va a votar en contra del acuerdo de paz. ¿Quisieras en 2 párrafos explicarnos eso? Bueno, realmente nunca se votó Bueno, yo quiero hoy confesar algo, y es que yo fui un militante en ese momento del sí. Ojo, yo apoyé, y hubo un sector de iglesias cristianas que apoyaron el sí. O sea, hay una generalización apresurada que se dice que todas las iglesias apoyaron el no o el sí. O sea, ¿qué pasa? Que hoy día muchas de las cosas que yo defendía años después dije fueron una farsa,
porque una de las cosas que se promovían dentro de las mismas negociaciones eran que las FARC primero tenían que pasar por la justicia transicional y ahí sí ir al Congreso. Como tenían unos cupos disponibles, podían ir líderes, o sea, el soldado raso, el guerrillero raso, darle la oportunidad de eso, pero no la cúpula. Y resulta que los que tomaron las curules fueron la cúpula de las FARC, los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso por un lado, digamos que eso fue totalmente grave. Todos esperábamos un debate sobre la reforma agraria. O sea, que lo primero que hiciera, o sea, Colombia tiene un problema de tierras muy delicado y supuestamente los acuerdos de paz eran la panacea, la maravilla para debatir este tema. Al día de hoy no se han debatido. O sea, al día de hoy este tema del campo, de la ruralidad, no se ha discutido. Entonces aquí lo primero que se discutió fue entreguémosles curules a las FARC, démosles dinero, les dan casi más de 2.000, no, unos 7.000 millones de pesos, esos son como 3.000, 4.000 dólares, no, estoy exagerando, 400.000 dólares, o $1.000.000, perdón, 2 millones de dólares al año para funcionamiento de partido. Y además de eso, unos sueldos extrambóticos y no han reparado las víctimas. Se creó una justicia especial para la paz, que son las justicias transicionales, que se han aplicado en muchas finalizaciones de conflicto, entre comillas, y ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque no se ha juzgado al primer guerrillero. Y uno de esos guerrilleros, Santrich y Iván Márquez, se fueron a traquetear, se fueron a producir coca y hace pocos días, hace unos meses, mataron a Santrich en la ilegalidad y toda la izquierda salió a defender a Santrich. El tema de los abortos que practicaba las FARC. Hay un grupo de mujeres que se llama, se me escapó ahorita el nombre de ellas, son mujeres ex guerrilleras de las FARC, Rosa Blanca, Corporación Rosa Blanca, mujeres que fueron violadas, que les hicieron practicar abortos clandestinos y la justicia transicional no las ha querido escuchar. O sea, eso ha sido una vaina terrible, no han querido escuchar a las mujeres. O sea, todo este tipo de cosas nos llevó, digamos, o llevó a un sector de la iglesia a decir no porque lo denunció. Otro tema era la ideología de género. La ideología de género estaba, o sea, todo el tema de teoría de género, teoría feminista, estaba impregnada en los acuerdos de paz. Digamos que eso sí yo lo sabía desde el principio y fue uno de los sapos que me tragué, pero después dije, después de la firma de los acuerdos de paz pasó algo, Gabriel. Mientras que se firmaban los acuerdos de paz, Santos se sentó a negociar muchas cosas con Alexander Soros, que es el hijo de George Soros, de eso hay mucho documento, y desde el 2017, mediados del 2017, a la fecha, la agenda abortista se multiplicó. Más organizaciones litigando en la Corte Constitucional, más ONGs promoviendo el aborto, los medios de comunicación hegemónicos tradicionales de Colombia fueron comprados, les dieron dinero para que militaran a favor del aborto y de todo este tema de la comunidad LGBTI. Ese dato, Jonathan, nosotros lo teníamos en el momento de por lo menos mi relación con las iglesias, con grandes iglesias de referencia en Colombia en esa época, fue de aquellas congregaciones que movilizaron el no, el votar por el no, porque en realidad estaba clara la letra de esos acuerdos, por lo menos este dato yo lo tenía en ese momento y era uno de los que trataba de explicar de aquellos que no entendían cómo la iglesia va a estar votando por un no acuerdo de paz, y la realidad era que había que explicar cuáles eran las condiciones de ese acuerdo y qué era lo que se estaba entregando y concediendo. Y mucho de eso después se fue público con los acuerdos de Santos, en cómo le abrió la puerta a Colombia en la promoción del aborto y del género, y más allá de su alineación también, de cómo terminó impulsando este tipo de políticas. Hay algo curioso, hay un movimiento que hoy es partido político, en ese momento se llamaba Movimiento Significativo de Ciudadanos Libres, hoy el partido se llama Colombia Justa Libres, de pronto lo has visto, el León, aquí en Colombia, digamos que es como el primer partido cristiano en los últimos años en Colombia, por voto popular y por firmas. Habían existido otros, pero más por un tema de la Constitución del 91. ¿Qué pasó? Colombia Justa Libre, o Libres en ese momento,
digamos que fue demandado ante el Consejo de Estado por hablar que en los acuerdos de paz había ideología de género. Entonces los demandan y ellos tienen obviamente que salir a contrarrestar esa demanda y la ganan, porque lograron demostrar, o se logró demostrar en ese momento, a través de la hermenéutica de las palabras, que la ideología de género sí existía en los acuerdos de paz. Y esto no tenía nada que ver con los homosexuales, o sea, esto no tenía nada que ver con las lesbianas, porque se era consciente que homosexuales y lesbianas habían sido violentados por paramilitares y por las FARC, o sea, nada más homofóbico que los comunistas. O sea, nada más homofóbicos que ellos. Totalmente. Pero dijo, aquí hay un tema de género que se está metiendo a través de una agenda feminista y que pretende promocionar el aborto. O sea, digamos que ellos lograron obviamente argumentar esto, yo nunca leí esa contrademanda, pero se ganó. Y así muchos otros movimientos. Entonces, ya sí lo que tú dices, se venía denunciando esto, se venía hablando de esto, y hoy estamos viendo las consecuencias tal vez de no habernos formado en ese momento, de no haber estudiado más, y nos están metiendo un gol olímpico. O sea, esto es algo... Jonathan, hoy la situación del aborto en Colombia mantiene la despenalización de las tres causales. Estamos ahí, en ese lugar. Sí, estamos, digamos que en ese lugar. Obviamente en el 2006, a través de la C355, lo que es conocido las tres causales, obviamente son como 5, pero hablemos de las 3, que son las más comunes en el mundo. Salió la sentencia y se empezó a aplicar de 2006. A partir de ahí, los movimientos feministas empezaron a litigar para sacar resoluciones de la Corte Constitucional. Ojo, porque es que esto no fue aprobado en el Congreso, fue aprobado en la Corte Constitucional, y los que son abogados sabrán que la Corte Constitucional en Colombia, y me imagino que en otros países, no puede legislar sobre derechos. O sea, no puede quitar o poner un derecho. Salvaguarda la Constitución y salvaguarda unos derechos que son constitucionales. Ojo, ella tiene que salvaguardar los derechos constitucionales. El aborto no era un derecho constitucional. Luego, en 2018, sale una resolución, y aquí empezó a pasar algo muy similar a lo de Estados Unidos. Esa resolución, la SU 096, obviamente mantenía las tres causales, pero las liberalizaba mucho más y empezaba a restringir todo lo que fuera obstáculo para la práctica del aborto dentro de las tres causales. Por ejemplo, los movimientos pro vida que se sientan a orar al frente de los sitios de aborto. En esa resolución prácticamente los mandaba a la cárcel. O sea, una persecución o se está gestando, y son cosas que no alcanzamos a ver, es más, la iglesia, te voy a decir algo más triste, Gabriel, la iglesia cristiana en Colombia fue muy activo con los acuerdos de paz, pero no ha sido activa con el tema pro vida. Con la militancia. Han dejado, no han sido activos, y si yo hoy les digo a un pastor de los más grandes en Colombia que los movimientos pro vida estuvieron a punto de ir a la cárcel a través de una resolución, no lo sabe. Claro. Dice, uy, ¿cómo así? Claro. O sea, es grave. Es algo que venimos, por lo menos vengo luchando desde hace años en dos grandes centros de batalla. Por supuesto, la batalla general, la batalla contra este sistema, la batalla contra este sistema abortista, contra este progresismo cultural, esa batalla ideológica, esa batalla cultural, obviamente. Y las metió en un buen escenario, que es E625, te he visto ahí, sí, dándolo, que faltaba, o sea, estos temas, y hago un paréntesis, E625 es lo que antes era especialidades juveniles de Lucas Ley. Para lo que nos están escuchando, es una plataforma virtual, es un instituto de formación que apunta básicamente a jóvenes en todo el continente a formarnos en muchos de estos temas bíblicos, ministeriales, y esto ha sido inédito de que un instituto teológico, porque a veces los seminarios tradicionales son reacios o por lo menos no quieren comprometerse en este tipo de temáticas. Y lo mismo en el escenario pastoral.
Son contados los referentes por ciudades que realmente uno puede reconocer como referentes en esta batalla, y la verdad que los tenemos, gracias a Dios, levantando una voz, si se quiere, profética, levantando una voz, si se quiere, apologética, pero los tenemos, pero en realidad hay muchos dirigentes de congregaciones, sean catequistas, líderes cristianos, sacerdotes, pastores y demás, mirando Netflix o mirando alguna otra plataforma virtual, pero digamos, abstrayéndose de meterse en la militancia activa por vaya a saber qué cuestión. Lo cierto es que hay un refrán que dice el que calla otorga, y lo cierto es que estos movimientos no solo se han metido en el poder legislativo para sancionar leyes que cada vez más vulneran los verdaderos derechos humanos, no solo que se han metido en el sistema educativo para hacer obligatoria la enseñanza de estas falacias, no solo que se han metido aún en la educación en todos los niveles, educación inicial, educación media, educación superior, nuestros profesorados, es decir, los institutos docentes que capacitan a los futuros profesores, están colonizados por estas ideologías. Cuando uno llega al estudio universitario, grandes de las universidades están totalmente adoctrinando en el paradigma de este progresismo cultural y, por supuesto, de este marco de izquierda, ¿no? De modo que gran parte de esa dirigencia de la Iglesia que no ha querido meterse, no advierte, y es lo que vengo pregonando desde hace años. Trabajo, doy charlas en consejos pastorales, en parroquias, con sacerdotes, con pastores, diciendo, necesitamos entender que esto, uno no sale a buscar una guerra, la guerra ya está declarada, no hay que salir a buscarla, ya la tenemos en los temas de todos los días, y ya está llegando esta batalla dentro de las congregaciones, estos temas ya están metiéndose aún dentro de la vida espiritual, porque, a ver, esta ideología no respeta nada, no respeta la familia, no respeta la vida del concebido, no respeta la vida del adulto mayor en su derecho a morir dignamente, no respeta y tampoco respeta aún lo más sensible que puede tener una persona, que es su fe, que es su espiritualidad. Y si tienen que revolcar la figura de Jesús, homosexualizando a Jesús, pervirtiendo la virginidad de María, y si tienen que trazar otra hermenéutica y hacer de la Biblia un libro, una literatura inclusiva, porque este Dios de amor no excluye a nadie, incluye a todos, y si tienen que homosexualizar la letra de la Biblia, pues lo hacen, porque es una ideología que no respeta ni lo más sagrado que puede tener una persona, que es su espiritualidad. De modo que hay que abrir los ojos frente a estos temas, y la verdad es que esto no es un tema simplemente de batalla espiritual, es un tema cultural, es un tema ideológico y es un tema fundamentalmente político. Hay que entender que esta batalla es política y que estos frentes que uno están viendo o se oponen o van a ser funcionales a toda esta agenda global que, como vos mencionabas, terminan siendo funcional a este tipo de políticas. Y eso es, bueno, y además que el progresismo se está metiendo mucho en la iglesia cristiana. O sea, se está metiendo de una forma, hoy hay teólogos progresistas por ahí escribiendo, haciendo vainas, y por eso yo resaltaba un poquito que hayas entrado a este espacio, porque había notado algo de algunos teólogos ahí que yo dije, madre, ¿esto qué fue? Te vi ahí, yo dije, ok, hay entiendo la pluralidad, o sea, ser plural en el discurso, en los espacios, y bueno, ahí creo que hay que seguir en esos espacios donde la iglesia se tiene que discipular. Es más, yo estoy empezando a decir, a la iglesia hay que reevangelizarla, curiosamente, porque, mira,
Si hay, hoy, en estos días, la iglesia cristiana en Colombia ha salido a orar, ha llenado plazas de, ya llenó la Plaza de Bolívar, creo que unas 30.000 personas salieron a orar por la paz del país, lo cual aplaudimos, lo cual trae sanidad, trae restauración al país, pero yo te voy a decir algo, por ese tipo de oración los cristianos no van a ir presos. Los cristianos ya están yendo presos por sentarse a orar al frente de sitios de aborto. Allá es donde están yendo presos. O sea, la persecución está viniendo por defender al más inocente. O sea, no está por yo pararme a evangelizar en la calle, no está por yo pararme a orar por la sanidad del país, porque el presidente se arrepienta, ir y darle la Biblia al alcalde, a la alcaldesa, a quien sea, sino la persecución está viniendo por orar contra el aborto. O sea, ahí está. Y no hemos, o sea, y no, estamos haciendo la tarea para que la iglesia abra los ojos. No, no vamos a decir, hay gente que la está haciendo. Pero en Colombia te puedo decir que no hay 10 activistas evangélicos a favor de la vida desde la concepción. No los hay. Bueno, Todo, o sea, todos son pro vida, ¿no? Todos son pro vida. Sí, sí, Pero sí, que sean sí, militantes, sí, 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 no. no, está claro porque el mismo escenario y parecido escenario lo tenemos acá. Y eso que en Argentina hubo, eventualmente cuando hubo que salir, hubo una gran movilización de parte de las iglesias. Pero no fue continua y no se sostuvo y no se entendió. Mira, en el 2018 las iglesias evangélicas hemos movilizado un obelisco. El obelisco es un monumento que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, símil al de Washington, un obelisco, la avenida más ancha que hay en la ciudad de Buenos Dante lo Aires, llenó, ¿no? la 9 de Hace julio. años. Claro, bueno, en el 2018 todos los titulares de los diarios titulaban precisamente unas 700.000 personas diciendo viva la vida. Fue el momento de la discusión. Y eso fue organizado por las iglesias evangélicas, es decir, hubo una gran militancia en ese Ejemplo. sentido, donde la Iglesia Católica obviamente apoyó y también el resto de los ciudadanos pro vida. En esa movilización tuvimos un lema, Jonah. En esa civilización nosotros dijimos, con aborto no te voto. Y fue maravilloso. El Senado escuchó ese lema y en ese momento rechazó en aquel entonces la propuesta de legalización del aborto. El lema era con aborto no te voto y una movilización de 700.000 personas. Ese mensaje, esa imagen llegó a la vista y a los oídos del Senado, tenía media sanción de ley, diputados, la Cámara Baja había votado a favor, pero la Cámara Alta la rechazó la ley. ¿Qué pasó? En el 2019 hubo elecciones presidenciales en Argentina. Y mucha gente que en el año pasado había dicho con aborto no te voto, que había dicho viva la vida, ¿qué hizo? Terminó votando a un frente cuya principal bandera de campaña fue prometer la ley de aborto. Entonces, es decir, por un lado hay una movilización y una supuesta proclama en defensa de la vida, pero por otro lado hay un voto a uno de esos frentes tradicionales que la principal bandera en la campaña electiva fue vamos a legalizar el aborto. Muchos cristianos terminaron votando al actual gobierno de Argentina por otras cuestiones y olvidándose de esa militancia pro vida y olvidándose de ese lema que habíamos dicho con aborto no te voto. Es decir, terminaron votando al frente que hizo legal el aborto en Argentina. Tristísimo. Entonces, muchos cristianos tienen que entender y salirse del paradigma, porque algunos dicen, bueno, la política, el mundo, no hay que meterse en eso, digamos, la política es algo sucio, y hay que entender que todo acto es político y que nuestras decisiones van a terminar siendo, por acción o por omisión, vamos a estar tomando decisiones siempre políticas.
Y por supuesto que no somos de este mundo, como diría el maestro, pero estamos en este mundo. Y mientras estamos en este mundo, tenemos que impactar, tenemos que influenciar la cultura, tenemos que iluminar como faro, como antorcha ardiendo, con los mejores valores del Evangelio. Que los valores del Evangelio, dicho sea de paso, son esos valores que surgen de la tradición judeo-cristiana y que están plasmados en las constituciones nacionales de la mayoría de nuestros países en el continente. Hoy hay movimientos para derribar todo ese sistema axiológico, cambiar los valores y algunos más, ya de un trasfondo castro-chavista, van y apuntan a una nueva reforma de la Constitución, ¿no? Todos están apuntando incluso hasta ese extremo. Por eso hay que abrir los ojos y por eso entender que hoy necesitamos propuestas muy concretas, hoy necesitamos una militancia férrea, hoy necesitamos salir a la calle, levantar una voz antisistema, levantar una voz que se oponga realmente a este tipo de acciones que cada vez más no hacen más que vulnerar derechos y los verdaderos derechos humanos. Así que hoy necesitamos un mayor compromiso de toda la ciudadanía y aún de los militantes que se autoperciben cristianos también. Y ahí ha pasado algo, tú mencionaste algo al principio cuando me preguntaste lo de la polarización en Colombia, y es, bueno, el trabajo de las iglesias. Algo que ha sucedido a raíz del paro en Colombia fue también un ataque sistemático a los cristianos, pero a los cristianos conservadores, o sea, a los cristianos que defienden la vida y la familia. El ataque fue tal que llegamos a hacer tendencia como un día completo, insultos, improperios, impulsados por la izquierda radical de Colombia o Gustavo Petro. ¿Por qué? Bueno, porque algunos congresistas cristianos decidieron apoyar al ministro de Defensa para que prestara seguridad y pusiera el orden en Colombia. Entonces, la izquierda siempre ha querido sacar todos los ministros de este gobierno. Ahora este gobierno no nos representa en nada, pero en este momento nosotros no estamos apoyando al presidente. En este momento estamos defendiendo la República. O sea, si nosotros no defendemos la República, tengámonos, porque esta gente quiere poner una nueva constituyente, habla de postcapitalismo, o sea, aquí quieren acabar con el sistema de mercado, o sea, eso es una vaina impresionante, lo dicen de frente, y la iglesia simplemente, y quieren aprobar el aborto, la eutanasia, quieren aprobar, distorsionar el diseño de familia, y eso está en sus propuestas. Curiosamente, este ataque se está dando a los cristianos a un año de elecciones. Totalmente. Y dentro de la misma iglesia, pero mira, dentro de la misma iglesia, o sea, los mismos cristianos están quitando hoy el apoyo a los movimientos políticos cristianos. O sea, la estrategia de la izquierda ha funcionado también, que hoy cada vez se pierden más personas que crean en esto y siempre te sacan algo en cara. Ah, para defender la vida desde el vientre sí, pero esto no, o sea, tergiversan todo y siempre te van a utilizar el argumento de ser pro vida. Entonces esto es un tema difícil. Estás describiendo Argentina también, Jonas. Por eso te digo que obviamente tenemos mucho en común y esto se da también en la idiosincrasia aquí en Argentina. Para mí es inconcebible e incompatible para un cristiano votar por partidos que eminentemente en su ADN constitutivo se manifiestan progénero, globalistas y proaborto. Es decir, ¿cómo puedo compatibilizar la vida cristiana con una propuesta política cuya principal bandera de campaña es el aborto, es la promoción del género, es la obligatoriedad de toda la sociedad por leyes coercitivas para obligar a la gente a usar lenguaje inclusivo? Hoy, esto es noticia de hoy, esto es fresco, absolutamente fresco. Hoy hay una propuesta de ley que ya tiene media sanción el diputado, esto no salió ni siquiera, esto es noticia, y ahora está tratándose en el Senado, en Argentina, toda la pauta publicitaria del gobierno
para hacer propaganda en los medios de comunicación, en todos los medios, radios y televisión, tienen que adherir al lenguaje inclusivo, que si no lo hacen, le sacan la pauta, le sacan la financiación del Estado. ¿Me explico? Es decir, obligan hasta los medios a tener que hablar en un... Entonces, uno ve cómo están metiéndose permanentemente para trastornar y degenerar las buenas acciones, las acciones del bien común. Es menester, me parece, es una necesidad llevar los valores cristianos al campo de la política. Necesitamos volver a hablar de Dios, no en términos religiosos, sino en términos aún axiológicos, que estos valores del Evangelio puedan verse plasmados, impactando, influenciando esa gran tarea que tiene la política, el bien común, ¿no? Hay algo que estás diciendo, no sé si la gente quiera, bueno, creo que aquí varios que se están conectando. Tú estás hablando de las consecuencias de sacar los valores bíblicos de en medio de la sociedad y lo que esto puede conllevar. Cómo los jóvenes se pueden perder, cómo se pueden entregar al socialismo abiertamente. Y aquí nos dicen que somos mitómanos y nos dicen, ustedes dejen de hablar de socialismo, de comunismo, de que los jóvenes están en las drogas, que promueven el aborto cuando salen a marchar. Me gustaría hacer un ejercicio, igual creo que me demoro 2 minutos yendo al lugar y que veamos aquí cerca cómo están los jóvenes en la calle. Y que la gente hoy pueda ver en este live qué es lo que estamos perdiendo por sacar los valores bíblicos. Es más, me voy a ir parando porque sí les quiero mostrar eso y que veamos las consecuencias de eso. Yo hoy no he podido llegar a mi casa, le decía yo a Gabriel, me tocó por aquí quedarme atrapado en medio de unas manifestaciones y lo peor es que son como 10 muchachos, no, estoy exagerando, unos 60 muchachos que paralizan una zona de Bogotá. Entonces, mientras que yo llego a ese lugar, sí que tenía yo ganas de hacerte una pregunta y que tú nos expliques algo. Mientras que le mostramos esto a la gente, esperemos que no pase nada, pero hace unos días salió una ley, o bueno, un juez en Argentina, al parecer como que están tumbando la ley del aborto allá, ¿no? No sé si tú nos puedes explicar eso y nos puedes ir explicando a las personas cómo se dio eso. Además, si hubo alguna batalla, o sea, se hizo algo adicional, pues no sé, se incidió en las leyes, hubo gente ahí haciendo activismo o se dio por antonomasia, no sé, sería bueno que nos explicaras eso. No, fue tremendo y sigue vigente realmente. Un juez, eh, un juez de Mar del Plata, una de las ciudades acá costeras, lo que hizo fue precisamente eh, eh, sacar un fallo, pero es un juez federal, ¿no? Él recibe de la justicia ordinaria, él recibe este fallo y lo que hace fue precisamente frizar, congelar, prohibir la práctica del aborto con extensión en todo el territorio hasta que se resuelva, un amparo, vino como amparo, hasta que se resuelva el tema de fondo, ¿no? De modo que hoy, por esta sentencia judicial de un juez federal, hoy tenemos frisado en toda la Argentina la posibilidad de la práctica abortiva en cualquier establecimiento estatal y privado, en todo el territorio argentino. Estaba viendo una entrevista que le hicieron en un canal público, una televisión pública, donde en vez de 3 periodistas preguntarle las causales y qué motivó al juez, en qué basa el juez su fallo, y en vez de hacerle preguntas en este sentido, lo atacaban, vergonzosamente lo atacaban, militando el aborto, es decir, periodistas que oficiaban de militantes. Hoy el caso en Argentina es que el aborto está frisado, si alguien, una mujer pide el aborto hoy no se puede hacer y de alguna manera
está accionando todo el sistema jurídico para que ahora, bueno, la Cámara tiene que resolver a ver si este fallo es procedente y está en vías de camino a la Corte Suprema, porque si la Cámara falla, estamos hablando de la posibilidad de que haya un fallo que contemple la inconstitucionalidad del aborto. Eso es un augurio, eso es una muy buena noticia en este tiempo. Bueno, les cuento, ya estoy aquí cerca, pero creo que ya la policía destapó la vía, habían taponado una vía, pero quiero que miren una universidad aquí pública, digamos que es una de las universidades que forma los maestros en nuestro país, donde van a las universidades, a los colegios públicos a dar clase. Digamos que la mayoría de colegios públicos tienen profesores de la universidad pedagógica. Pero les quiero mostrar ahorita la entrada, ya hay más poquitos muchachos, hace una hora esto estaba un poquito complicado, que miren un poquito el ambiente, o sea, el ambiente que se mueve, las cosas que uno ve acá, y sobre lo que decía Gabriel, la tarea que tenemos realmente de disipular los jóvenes. Entonces, pues, les quiero mostrar, ya como pues también para despedirnos, voy a girar la cámara para que ustedes vean el ambiente que se mueve acá, bueno, drogas, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar algunas cosas. Digamos que aquí están haciendo como una olla comunitaria, bueno, ya, bueno, al fondo hay de todo, lo que yo les decía ahorita, y bueno, creo que ya llevan aquí, no sé, como que todos los días se plantan acá a manifestarse, bueno, a protestar y bueno, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos visto en las noticias. El olor es horripilante. Y bueno, lo que ustedes ven allá al fondo, en su gran mayoría, realmente, y lo hago súper rápido para que no, en su gran mayoría son jóvenes, obviamente consumiendo drogas. Y bueno, esa es una tarea que tenemos. Les quiero mostrar un poquito adentro lo que la universidad promueve. Aquí hay una imagen, digamos que toda la entrada, lo que ustedes ven ahí, digamos que son el ELN, digamos que es una figura alusiva al ELN, las guerrillas colombianas, y eso es lo que promueven, digamos que aquí en las universidades públicas de nuestro país. Quería venir a mostrar esto, que fue como lo que Gabriel me preguntó al inicio del live. Fue una pregunta de Gabriel: ¿cómo está el ambiente así? El ambiente allá, ¿cómo están los jóvenes? Y pues bueno, puedo decir que hay unos 60 jóvenes aquí al frente drogándose, que son los que están manifestando en este momento, y curiosamente son bueno, yo estoy aquí de loco porque son como los más violentos, o sea, son como los que han salido a romper varias cosas. Pero bueno, yo creo que la tarea que tenemos es grande, tenemos que hacer mucho y sobre todo disipular una nueva generación. Entonces, pues quería mostrarte esto, Gabriel. No sé de pronto qué tengas para despedirnos y obviamente seguirnos viendo en esta tarea. Tal cual, Jonathan. Hoy hay una gran tarea cívica de todos los ciudadanos de entender que necesitamos apoyar propuestas que encarnen valores, propuestas que realmente sean transformadoras de la realidad de nuestros países. Hoy, lo cierto es que los partidos tradicionales en el continente vienen construyendo un relato que está alienado de la realidad de la calle, lo que vos estás mostrando, Jonathan. Se dice una cosa, pero en realidad cuando gobiernan, gestionan en otra dirección. Y no hay cambios sociales en serio, no hay transformación de la realidad. El hambre, la pobreza, la miseria, la droga continúan creciendo en el continente. Muchas de esas propuestas partidarias llegan siendo auspiciadas por el narco, ¿verdad? Y son financiadas por las drogas. De modo que esa realidad es muy triste. Y por otro lado, creo que más allá de toda propuesta
política, cívica, ciudadana, partidaria, de verdadera transformación, la Iglesia tiene un rol clave en este tiempo. Hoy la fe y la espiritualidad tiene que salir de adentro de los templos. Hoy el verdadero cristianismo y los valores tienen que manifestarse donde está la gente, y es en la calle, no dentro de los templos. La verdadera fe se vive en la calle. Y es precisamente militando esos valores del Evangelio, con acción social, llevando un mensaje transformador y realmente denunciando lo que hay que denunciar. Hay que amar lo que Dios ama, pero hay que confrontar lo que Dios confronta. Y uno de los textos bíblicos que en este tiempo necesitamos recordar es que la Iglesia es baluarte de la verdad. La Iglesia es baluarte de la verdad y tiene que defender esta verdad como fundamento de lo que es, ¿no? Y de manera natural la Iglesia es una de las instituciones, al igual que la familia, más conservadoras que tiene la sociedad en el buen sentido, es decir, conserva esos valores, ese bien común y esos valores que están impregnados en la mayoría de nuestras constituciones nacionales. De modo que hoy está en juego el modelo de país, hoy está en juego un modelo de sociedad, hoy está en juego la república, un sistema republicano, la democracia, la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, y esos valores son valores que hacen al bien común y son derechos humanos. Y la Iglesia no puede estar entretenida en cuestiones domésticas y en cuestiones de dentro de los muros. No, hoy todo lo contrario, lejos de una mentalidad monástica de estar encerrados, ¿no?, dentro de las paredes, hoy hay un gran desafío de mirar para el costado, salir a la calle y hacer como hiciste vos, Jonathan, mirar alrededor. Por donde uno mire hay necesidad. Por donde uno mire hay necesidad. Y ahí hay que dar una respuesta de bien. Y creo que decías algo, creo que esto que acabamos de hacer es para motivar a los jóvenes, para que nos tomemos esto en serio. O sea, esto no es jugando. Yo siempre digo, el diablo no juega a ser diablo, y creo que los cristianos sí nos pusimos a jugar, a ir a la iglesia, a alzar las manos, desmayarnos en los grandes conciertos, vivir un cristianismo pop, a la moda, estar en la iglesia con el mejor auditorio, con las mejores luces, pero la gente se está perdiendo. O sea, los jóvenes se están perdiendo. Muchos de esos jóvenes que ustedes vieron ahorita, que yo les mostré, si uno se sentara a hablar con ellos, yo he hecho ese ejercicio, lo he hecho muchas veces, nunca lo publico, yo creo que esas son cosas que a mí no me gusta publicar. Normalmente cuando estos días que han habido manifestaciones he salido de mi casa y no me gusta tomarme la foto, no me gusta subir las redes, y he hecho ese ejercicio de hablar con jóvenes, y alguna de las cosas que ellos dicen es, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, y yo me pongo en el zapato de ellos. Porque uno dice, creo que lo que uno tendría que preguntarse es cómo es la mirada de Jesús, ¿no? ¿Cómo los ve a ellos? Y el problema no son ellos, o sea, el problema no es lo que acabamos de ver allá. El problema son los políticos que los están instrumentalizando. El problema son los políticos que se están aprovechando, que ellos no tienen padre, que no tienen madre, que viven con la abuelita, que la abuelita los crió, los levantó, los mandó a un colegio público, los mandó a una escuela pública, y lo único que vieron en esa escuela, como yo les mostré esa imagen alusiva al ELN, eso es lo que tienen, y eso los inspira, eso realmente hacen que ellos sean mejores que para ellos, ¿no?, dentro de su concepción. Y los cristianos no estamos hablando de qué hemos hecho por los derechos humanos, de cómo hemos transformado las naciones, cómo se transformaron los países nórdicos a través de la iglesia protestante, y tenemos una herencia que no queremos reclamar. Entonces hoy realmente el mensaje es, pongámonos las pilas, y está muy bonito que salgamos a orar, o sea, eso es genial, llenemos las plazas orando, pero más bonito es sentarse a hablar con esos chinos y poderlos convencer de que ese no es el camino. Entonces, si ustedes vieron muchos, digamos que no me pasó nada, o aunque estaba un poquito asustado, es porque de pronto uno ya ha hecho el ejercicio de hablar con ellos, lo ven a uno
por esta zona. Yo fui candidato aquí a edil en Chapinero, hace 2 años. Bueno, edil digamos que es como un pequeño, hay una vaina burocrática, pero los cristianos hay que hacer presencia ahí. Entonces fui candidato aquí, me recorrió el sector mucho tiempo, la localidad, entonces he visto de todo, y además que es una localidad donde yo estoy ahorita, que en una cuadra es estrato 6 y a 2 cuadras está lo que ustedes vieron. Entonces, no, es animarlos a todos a que trabajemos, lo hagamos, salir a evangelizar y salir a hablar con la gente, no es por andar publicando en redes. Esto no me gusta hacerlo ni me gusta decirlo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, muchas veces, como dice nuestro amigo Ale Gómez, menos bla, más amor. Por ahí hay unas cosas que él publica que me gustan, y los que estamos en la política y en el activismo, hacer una tarea diferente de demostrar que podemos cambiar esto. O sea, si hay futuro, sí podemos ganar la batalla pro vida. Hoy una joven me decía, es que esta batalla está perdida. Yo, no, perdida será el alma, porque haga la oración de fe y crea en el Señor de que vamos a hacer mucho. Entonces, pues nada, Gabriel, gusto haber hablado contigo. Del mismo modo, Jonathan. Los jóvenes están leyendo tu libro, chévere que también nos podamos reunir después con ellos para hacer un resumen. Sí, o sea, hay jóvenes una sorpresa, ¿no? Un club de lectura, un grupo de jóvenes, hay una organización, Nacer Col con Z, leyendo el libro, la verdad que una alegría. Jonathan, déjame decirte que puedas seguir con ese entusiasmo, con esa frescura, levantando valores, impulsando la buena militancia, aún entre los jóvenes también, y necesitamos muchas lucecitas encendidas allí en Colombia, aquí en Argentina, y en cuanto país hermano también, esa luz del Señor tiene que encenderse y seguir encendiéndose en cada uno de los cristianos también, y contagiar a toda la ciudad y a todo el país, a toda la nación, para poder tener países vivibles, para poder tener un país normal, para que cada uno pueda encontrar que hay un Estado que se encarga también de transformar esa cruda realidad con mejores políticas, pero que también hay una iglesia viviente, una iglesia que se ocupa, una iglesia que levanta la voz, defiende los valores del Evangelio y extiende una mano de acción social y de amor frente a esas necesidades. Hay mucho, Amén. mucho por hacer. Y te felicito, Jonathan, adelante y a seguir militando. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, y bueno, hay mucho por hacer, seguiremos hablando, luego cuadraremos algo con los chicos, y bueno, a seguir discipulando a estas generaciones. Un abrazo, Gabriel, me desconecto porque ya me están echando. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Abrazo, bendiciones, chao a todos. Este video va a estar publicado en el feed para que lo puedan ver. Entonces, un abrazo, Gabriel, adiós. Abrazo.